Buenos días, profesora Karen Rivero. Mi nombre es María Pastoledo y junto con mis compañeros Diego González y Yaina Cartes vamos a realizar esta presentación de estadística de salud financiera familiar. Esto es un estudio sobre los hábitos de administración y gasto en los hogares de Santiago de Chile. Ay. En primer lugar, el tema de esto es las finanzas en el hogar. Nuestro objetivo como tal es analizar el comportamiento financiero de los hogares en Santiago de Chile, para identificar cómo administran sus ingresos, cómo distribuyen los gastos y enfrentan sus compromisos económicos. Este análisis permitirá comprender los factores que influyen en la estabilidad financiera familiar. Acá en este lado tenemos la encuesta como tal del formulario y la clasificación de preguntas, donde se mide en escala de ordinal, nominal, razón y como tales. También en los tipos de variable y, como pueden ver, los números de preguntas. Acá podemos ver todas las preguntas que utilizamos para esta presentación y el nivel de investigación y cuadro comparativo con el coeficiente de correlación estimado, de determinación y su interpretación, con las variables independiente y dependiente, X e Y. En primer lugar, tenemos la pregunta: ¿cómo calificaría su nivel de conocimiento en finanzas? Esta pregunta la interpretamos como: de los 108 encuestados, el nivel de conocimiento financiero intermedio es el más común con 48 personas, con un total de 48 personas. En este caso es la moda. En conjunto, el 76% de las personas se sitúa en niveles intermedio o bajo, mientras que una minoría se considera en los extremos alto, con un total de 19 personas, o ninguno. Luego tenemos la pregunta: ¿cuál es el ingreso mensual líquido de su hogar? Con una interpretación como: de los 86 encuestados, el ingreso más común, o sea, la moda, es de 900.000 pesos. Con la mayor concentración de personas, con un total de 27, es el rango de 620.000 pesos a 1.119.999 pesos. El 50% de los hogares percibe al menos 1.300.000 o menos, que es la mediana, lo que muestra que la mayoría tiene ingresos en niveles bajos y medios, con muy pocos casos en los rangos salariales más altos. Aquí podemos ver la moda y también la desviación menstrual y el percentil 50. Luego tenemos la pregunta 4. ¿Cuál es el principal tipo de gasto mensual en su hogar? Acá tenemos los gastos principales en los hogares de los encuestados, es la mayoría con el tipo de gasto alimentación, que tiene un total de 39,5%. Esto representaría la moda. Y en segundo lugar sería la vivienda con un 38,4%. Sumando estos, entre ambos sería un total de 78% del total mensual. Ahora, los demás rubros, como educación, cumplen con un 10,5%, transporte y gastos comunes con un 2,3% de cada uno. Y tiene un impacto mucho menor en el presupuesto que alimentación y vivienda, como lo podemos ver en los gráficos. Como quinta pregunta tenemos: ¿cuánto dinero destina mensualmente el pago de servicios básicos, como lo podrían ser agua, luz, gas e internet? Ahora, dentro de esta imagen es idéntica a la primera analizada, con un total de 108 encuestados. El nivel intermedio es la moda, por lo tanto serían 48 personas quienes votaron por esta. La gran mayoría, que es un 76%, se percibe con un conocimiento entre intermedio y bajo, mientras que las opciones extremas, que son 19 alto o ninguno, que marca 7, tienen una menor frecuencia. Como sexta pregunta tenemos: ¿qué tan difícil te resulta llegar a fin de mes con tus ingresos? La mayoría de los encuestados, que son de 46 a 86 personas, considera que llegar a fin de mes con sus ingresos tiene una dificultad regular, siendo esta la respuesta más frecuente, o sea, la moda. En segundo lugar, al menos 22 personas indican que le resulta difícil, mientras que solo una minoría señala que es muy fácil, que es un total de dos personas votaron por muy fácil, y muy difícil 3. Esto sugiere que, en general, los participantes perciben una dificultad moderada para cubrir sus gastos mensuales. Como octava pregunta, tenemos: ¿cuántas plataformas de pago tiene contratada en su hogar?
De los 86 encuestados, lo más común es tener 2 plataformas de pago contratadas, siendo esta la moda con un total de 25 personas. La gran mayoría de los hogares se concentra en un rango de 1 a 5 plataformas, mientras que casos extremos, como no tener ninguna, que votaron 5 personas, o tener 15, una persona, son muy poco frecuentes. Solamente una persona votó que tenía 15 plataformas. Tenemos la pregunta: ¿cuánto dinero destina aproximadamente al transporte? De los 86 encuestados, la gran mayoría, al menos 47 personas, destina menos de 100.000 pesos al transporte, siendo 80.000 pesos el gasto más frecuente, o sea, la moda. Además, el 75% de la muestra gasta al menos 185.000 pesos o menos, que es el percentil 75, lo que refleja que el gasto en este rubro se mantiene en niveles bajos para la mayor parte de los hogares. Y en décimo lugar tenemos cuál es su principal método de pago en compras diarias. La tarjeta de débito es el principal método de pago para compras diarias, siendo la moda con un abrumador 80,2% de las preferencias. Los demás métodos tienen un uso muy minoritario, que significaría tarjetas de crédito con un 9,3%, y efectivo un 8,1% y transferencias, que es la minoría, un 2,3%, como podemos ver en los gráficos. Como pregunta 12, ¿cuánto dinero logras ahorrar mensualmente? La mayoría de los encuestados ahorra entre 0 a 50.000 pesos al mes, siendo el rango más frecuente. Además, la mediana de ahorro es de 60.000, por lo que el 50% de las personas ahorra esa cantidad o menos. En la pregunta 13, ¿cuál es la principal razón que dificulta el presupuesto de tu hogar? La gran mayoría de los hogares, un 89,5%, identifica el pago de deudas, créditos o arriendo como la mayor principal dificultad para el presupuesto, siendo esto la moda, siendo una pequeña minoría, un 10,5%, señala la acumulación de ahorro o inversiones como su mayor obstáculo. En el análisis de correlación, a continuación realizamos un análisis de correlación para conocer si existe alguna relación entre las variables que seleccionamos en nuestra investigación. El objetivo fue identificar si cuando una variable cambia, la otra también tiende a cambiar. Por eso elegimos dos modelos diferentes, los cuales nos permitieron comparar los resultados y determinar cuál presentaba una relación más significativa. En este primer modelo analizamos la relación entre el ingreso mensual del hogar y el dinero que logra ahorrar cada familia. Observamos que existe una relación positiva moderada, ya que el coeficiente de correlación es de un 0,48. Esto significa que en general, cuando aumentan los ingresos, también existe una tendencia a que aumente el ahorro. Esta relación no es muy fuerte, aunque el coeficiente de correlación es de un 23,2%. Eso significa que solamente una parte del ahorro se identifica con el nivel de ingreso que ellos tienen. En este segundo modelo analizamos la relación entre el ingreso mensual del hogar y el dinero destinado al transporte. En este caso, el coeficiente de correlación fue de un 0,23, por lo que la relación es baja. Esto significa que el ingreso mensual no influye de manera importante en el gasto de transporte. Además, el coeficiente de determinación fue de un 5,1, lo que indica que solo un pequeño porcentaje del gasto de transporte se puede explicar por el nivel de ingreso. Por lo tanto, este modelo muestra que existen otros factores que tienen mayor influencia sobre este gasto. Entre los dos modelos, el primer modelo presentó mejores resultados, ya que obtuvo una correlación de un 0,48 y un coeficiente de determinación de un 23,2, mientras que el segundo solo obtuvo una correlación de un 0,23 y un coeficiente de determinación de un 5,1. Por eso el primer modelo explica mejor las relaciones entre las variables. En conclusión, en esta investigación pudimos concluir que la mayoría de las personas
tienen un nivel de conocimiento financiero bajo e intermedio, también vimos que la mayoría de gastos de los hogares corresponde a la alimentación y la vivienda. Además, muchas personas señalaron que les cuesta llegar a fin de mes debido a las deudas o los pagos de los arriendos. Por otra parte, la tarjeta de débito fue el método más utilizado, ya que las personas prefieren pagar con su dinero ya disponible. Como conclusión final podemos decir que logramos cumplir el objetivo de nuestro trabajo, que ya que conocimos cómo administrar sus ingresos los hogares de Santiago. También aprendimos que tener un mayor ingreso no siempre significa que se pueda ahorrar más, porque existen otros gastos que influyen. Finalmente, este proyecto nos permitió aplicar la estadística a un caso real y comprender la importancia de planificar los gastos y administrar mejor el dinero para tener una mejor estabilidad financiera. Gracias, profesor.